acá traemos, miren, para darle más contexto a este episodio, es el álbum de Francia 98. Y esa mascota... La Copa de la Vida se llama, así ¿no? es. Sí, pues esa canción me acuerdo que empieza con unas fanfarrias, se le llaman fanfarrias, ¿no? Cuando utilizan trompetas, que es como... Bueno, hace siglos se utilizaban para hacer introducciones a los reyes o gente como muy importante Y fue con un golazo de David Beckham. de tiro libre, Su ¿no? primer gol en los mundiales, su primera titularidad y un gol de tiro libre, como tú dices, con la especialidad de la casa. Pero fíjate que lo que más me acuerdo de estos fue porque se intercambió la camiseta con alguien. Sí, no. ¿Con quién? ¿Te acuerdas con quién? Más por lo que pasaba como afuera, porque toda la gente traía la euforia del mundial y yo escuchaba que México y que México. Y yo estaba en la primaria cuando eran los partidos, ahí el conserje acá tenía como su cuartillo y ahí llevaba una tele y me acuerdo que ahí se ponía a ver los juegos de México. Porque... Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Memorias de un Futbolero Podcast. El día de hoy venimos a continuar esta serie de episodios sobre la historia de los mundiales y estoy súper contento porque el día de hoy venimos a grabar mi mundial favorito. Este mundial sin duda es uno de los mejores mundiales a la historia. Es uno de los mundiales que definitivamente cambió mi historia como futbolero y el día de hoy me acompaña mi hermano Ariel. Por si no lo saben, compositor del tema de Las Memorias de un Futbolero, acá en nuestra intro. ¿Qué onda, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Quito? Gracias nuevamente por la invitación al podcast. Y pues muy contento porque también este es mi mundial favorito, a pesar de que no lo vi pues a plena conciencia porque tenía alrededor de unos 8 o 9 años. Pero a través de VHS y de resúmenes y todo, pues me fui informando y descubrí muchos jugadores. Y también por este mundial me hice bien futbolero, bien futbolista. Y ya a partir de ahí, pues ya siempre seguí el fútbol. Por favor, dile a nuestros seguidores de Memorias de un Futbolero, ¿qué mundial vamos a hablar? Porque creo que no lo dije en la intro. Pues vamos a hablar ni más ni menos que de Francia 98. Francia 98. Es el mundial favorito de todos los rucos, yo creo, ¿no? Si ya andas cerca de los 40 o más, este es tu mundial favorito. Sí, seguramente. Sí, los morros dicen que Rusia 2018, que Sudáfrica 2010, pero los que le sabemos a esto sabemos que el mundial por excelencia es el de Francia 98. Sí, no, es el parteaguas del fútbol retro y el moderno, yo considero así, ¿no? Sí, fíjate que es un tema que, bueno, vaya, es muy interesante y también estoy muy contento porque prácticamente venimos a remasterizar este episodio. Si saben un poquito sobre la historia de nuestro podcast, que ya tenemos poco más de 3 años haciendo este podcast, creo que se cumplen 4 años este año, si mal no recuerdo. Este fue el primer episodio que grabamos y lo grabamos en época de pandemia a través de nuestro teléfono, sin micrófono, sin cámaras. Simplemente tú desde Morelia y yo desde aquí, desde Mexicali, grabamos este de Francia 98. Sí, por ahí lo pueden escuchar en el podcast de Las Memorias, ¿no? Ahí va a quedar el audio, pero este va a ser el bueno, ahora sí ya. Que de frente a frente aquí, ¿no? Sí. Y ese era uno de mis objetivos, que algún día venir a grabar pues este mundial, como les digo, que es mi favorito y que también pues en compañía acá de mi hermano, que hemos vivido muchos episodios sobre fútbol, no tanto pues muchos viendo la televisión como futboleros y también jugando en la cancha, compartiendo en jugadas en equipo y muchas anécdotas que después les podemos contar. Así es que, Ariel, ¿qué te parece si comenzamos de lleno con los temas del Mundial de Francia 98? Siempre me gusta hacer una introducción sobre cómo llegó este mundial. Era el último mundial del siglo pasado, del siglo XX. Con ese se culminaba una historia de historias de los mundiales con el de Francia 98. Y en un país muy futbolero como es el francés, que
que por cierto albergaba su segunda Copa del Mundo en la historia, que era Francia. Era la segunda vez que organizaba una Copa del Mundo. Sí. Sí, fíjate que yo también investigué ese dato y es el segundo. Y habían pasado alrededor de como 50, 60 años. O sea, creo que en el 38 fue el primero. No sé si tienes el dato ahí, pero... O sea, pasó un montón de tiempo, ¿no? Y miré hace ratillo justamente que iba a ser en Marruecos, o se postuló. ¿Tú crees que le iban a hacer ahí? Y bueno, pues ahí la sede fue Francia y vamos a hablarle, a ver. Sí, fíjate. Uno de los datos curiosos de este mundial es que fue el primer mundial el cual se jugó con 32 selecciones. Porque han de saber que en otros mundiales se jugaba con 16 selecciones, después cambió el formato a 24 selecciones, como en el Mundial de Estados Unidos 94, en México 86, Italia 90. Pero en este, Francia 98, ya fueron 32 selecciones, 8 grupos de 4 selecciones en cada grupo, y que por esta ocasión solamente avanzaban 2 selecciones por grupo, y que desde mi juicio eso le daba una competencia muy reñida a esto del Mundial, porque anteriormente calificaban otros como terceros lugares, entonces por ahí con un mundial medio flojo, 3 empates, 2 empates, algo así, podían calificar a la siguiente ronda, y acá no había margen de error en este Mundial de Francia. Sí, es cierto. Sí, también investigué el dato y es algo curioso porque este nuevo Mundial de México que viene es también un Mundial en el que se va a ampliar. Se va a ampliar pues la cantidad de equipos que van a participar, y hay personas a lo mejor a las que no les gusta, ¿no? Y a las que, pues que sí. Pero en su momento este fue un mundial así que permitió. Y como dato curioso, hablando justamente de esto que dices, por esto que pasó, de pasar de 24 a 32 selecciones, permitió que por primera vez en la historia de los mundiales asistieran 4 equipos nuevos. A ver cuáles son. Tú que estás cabrón por esa madre. 4 fue Croacia, Jamaica, Sudáfrica y Japón. Güey. Mira, aquí los traigo en las notas, pero... Sí, no, pues ya sé que te lo sabes. Sí, entonces es uno de los datos curiosos, porque si lo repasamos uno a uno, Sudáfrica venía prácticamente de un movimiento histórico muy, muy importante con Nelson Mandela, que como terminó con una ley muy incómoda en cuestiones de sociedad y de histórica, que fue el apartheid, que era donde tenían divididos a la raza de color allá en Sudáfrica y a los ingleses, vaya, que eran británicos, que eran colonizadores de ese país. Y creo que eso fue en el año 90 y tantos, ahí les debo el dato exacto. Pero después de ese movimiento, pues ya después de eso vino su primer mundial, que fue acá en Francia en 98. Sí, de Sudáfrica. Y de Japón se puede decir que, pues a pesar de que tenían una liga muy, ¿cómo se le puede decir? Prematura, sí, muy nueva. Ajá. O sea, pues tú sabes más de datos, ¿no? Pero ¿cuántos años tenía la liga? Tenía japonesa? 2 años. 2 años. Sí. 96, si no me equivoco, era la J-League. Y estaba viendo que, bueno, fíjate, sería como el conejillo de Indias, o a lo mejor el que todos iban a agarrar a carreta, ¿no? Acá como que le iban a dar una chinga. Y ni siquiera quedó en último lugar Japón. Ah, ¿no? No. El último lugar de este mundial es Estados Unidos. Ah, ¿no? Es cierto. Estados Unidos, es cierto. O sea que tuvieron una participación digna. Sí. Sí, además que ellos cumplían el sueño que no pudo cumplir Oliver, ¿no? Oliver y Benji, con jugar el mundial, la Copa del Mundo. Simón. Porque en ese entonces era algo imposible para Japón. Porque en las series animadas era como que el mundial, jugar el mundial es mi sueño, y jugar en Brasil y esas cosas. Simón. Pero ellos en la vida real pudieron cumplir el sueño de jugar por primera vez la Copa del Mundo. Y recuerdo que tuvieron pues como tú dices, una actuación destacada. Y fíjate, curiosamente, 3 de los participantes que debutaron en este mundial quedaron en un mismo grupo. Ah, sí, cierto. Y quedaron con Argentina. Con Argentina. Entonces Argentina... Los agarró acá frescos. Se quedó, o sea, imagínate el grupo, me tocó con 3 debutantes de la Copa del Mundo, pues es un flan para Argentina, ¿no? Pues a la vez sí, a la vez sí, a la vez algo misterioso, no sabes ni cómo juegan ni nada acá. Pero... Sí, también, es cierto. Y Croacia también tiene su historia interesante, porque no es que nunca hayan ido porque eran malos, sino porque
eran otro país, ¿no? Así es. O sea, era lo que es Yugoslavia. Ujú. Y se deshizo y salieron un montón de países, entre ellos Croacia. Sí, Y ya por esto, o sea, debutó un país, digamos, nació en el mundo y debutó en el mundial. Con figuras que ya habían estado previamente en otros mundiales, ¿no? sí, sí, sí. Muchos de ellos, Davor Zucker, Prosineski. Creo que hay un futbolista, y no recuerdo si estuvo en el Mundial de Francia 98, creo que era Dejan Stankovic. No recuerdo si estuvo en este Mundial, pero es el único jugador en la historia que ha jugado con 3 selecciones diferentes. Una fue Yugoslavia, después fue con Croacia, y después se volvió a separar el país y fue con Serbia y Montenegro. Mm, Entonces, es uno de esos datos interesantes y cómo la, pues la historia mundial no está alejada de la historia de las Copas del Mundo, porque como tú dijiste, era un país totalmente nuevo. ujú. Entonces era una bandera nueva, era un himno nuevo, era un representativo nuevo y que tuvieron una muy destacada actuación que seguramente más al rato lo vamos a estar comentando. Sí, vamos a dejarlo para después, ¿no? Oye, otras cosas siempre que me gusta platicar de la historia de los mundiales. ¿Te acuerdas de la mascota del mundial? Sí, cómo no, era... Acá está, mira. Acá lo podemos mostrar a la cámara. Ah, Aquí ok. se alcanza a ver en una esquinita. Está allá en la esquinita el gallo. Sí, el gallo. ¿Te acuerdas cómo se llama? Acá está, mira. No, eso sí no me el acuerdo. Futix. ¿Cómo? Futix. Gas. Que es prácticamente un gallo. Y acá traemos, miren, para darle más contexto a este episodio, es el álbum de Francia 98. Y esa mascota, curiosamente, es uno de los más queridos de las Copas del Mundo, porque en el otro episodio anterior que hablábamos de Corea y Japón 2002, que eran mascotas muy raras, en este de Francia 98 es como muy bien recibido. No sé si es por la forma como está hecho, porque si se ve algo moderno, si se ve como un estilo dibujo animado, caricaturesco. Ándale, lo que te iba a decir que pues le llama la atención hasta a los niños, ¿no? A los niños, exactamente. Ahorita que lo estoy viendo me acordé del perrillo del Striker del 94, o sea, parecido, ¿no? Y los del 2002 que dices, pinches yelocos acá, güey, no tiene ni forma esa onda Sí, acá, sí, güey. sí, sí, son muy raros. Y este gallo pues, es alusivo a uno de los símbolos patrios de Francia, que es, así como para nosotros los mexicanos, el águila de la bandera es un símbolo patrio, para ellos es el gallo. Ujú. Entonces no es más que un gallo con un uniforme azul, con una cresta roja, y muy característico. Y seguramente en algún momento jugamos algún videojuego de las Copas del Mundo, Sí. y no sé si te acuerdas, pero en aquellos años, el primer videojuego producido por la marca canadiense eSports lanzó el videojuego de Francia 98. Y salía este gallo, cuando ponías la intro del videojuego, salía Corriendo. Moviendo la bola acá. corriendo arriba del mundo y cositas de ese tipo. Entonces, creo que por eso la mascota es tan querida, porque está relacionado con muchas cosas, pues como ya lo dije, con el álbum, con los intros del mundial, con este videojuego. Entonces, es muy icónica esta mascota. Sí. Oye, y ya entrando también en contexto de las cosas curiosas de este mundial, también el balón es algo que no podemos dejar de mencionar, que es el balón el tricolore, este balón hecho por Adidas, y que como dato curioso, este balón fue el primer balón que fue a color en la historia de los mundiales, porque anteriormente las Copas del Mundo anteriores tenían un patrón muy similar a este, que era estos como tipo diseños, no sé cómo llamarlos. No son hexágonos, pero son unas figuras como medio triangulares. Pero era prácticamente el mismo patrón de diseño, pero a blanco y negro. Sí. En Estados Unidos eran unas estrellas, haciendo referencia al espacio. En Italia 90 eran unos leones, haciendo referencia, pues no sé, una cultura, no sé si Roma o algo parecido ya, o algo referente en Italia. Y en el Mundial del 86 eran con unos códices aztecas. De hecho, el balón se llamaba azteca. Ok. Y vienen unos gallos también, ya como Sí. ya les mencionamos también, esos gallos son referentes a la cultura francesa o como un símbolo patrio. Y tal vez me estoy viendo muy nostálgico, pero definitivamente siempre ha sido mi balón favorito en la historia de los mundiales. Sí, no, es que el color está... O sea, es un diseño como sencillo, pero bonito. O sea, los colores muy, muy bonitos. No necesitas más para jugar fútbol, ¿no? O sea, Sí. Nada más. Simón. Simplemente que quede un recuerdo que es el Mundial de Francia y a jugar. Sí. Sí. Otra cosa, fíjate.
Como les mencionaba al inicio del episodio, mi hermano fue quien compuso la intro de este podcast y siempre voy a estar muy agradecido por eso porque me gusta un chorro nuestra intro. Y tú que eres músico, Ariel, que eres compositor, te has de recordar una de las canciones más icónicas en la historia de los mundiales que le interpretó Ricky Martin. Sí. ¿Qué puedes opinar de esa canción? La Copa de la Vida se llama, Así ¿no? es. Sí, pues esa canción me acuerdo que empieza con unas fanfarrias, se le llaman fanfarrias, ¿no? Cuando utilizan trompetas, que es como, bueno, hace siglos se utilizaban para hacer introducciones a los reyes o gente como muy importante y empieza así como tipo fanfarrias y luego se hace como bien carnavalesca la rola acá. Sí, sí, sí. Entonces se mezcla todo eso como misterioso y luego ya se pone bien alegre, no sé, es un hitazo esa rola, la neta. Yo la he escuchado, o sea, ya que estudié música y todo, la bestia está bien hecha la rola. Y no sé cuántos años van del mundial ya. Ya son bastantes. Y es como que de la canción que más me acuerdo, ¿no? Esta y luego la del Waka Waka ahí toda robada de la Shakira acá. Y ya de ahí en fuera no me acuerdo de otras rolas, ¿no? Sí, como que no ha sido lo más impactante. Tal vez, yo creo que sí es Ricky Martin y después Shakira. Sí. Con ellos como que llevaron no sé, el tema del mundial a otro nivel que sea muy recordado, pero definitivamente Ricky Martin fue el que causó un hitazo, no sé, como fue un éxito total en esos momentos. Sí, de hecho, yo me acuerdo que cuando prendías la tele, me acuerdo que llegaba de la primaria y prendía la tele acá, no sé, la Azteca o cosas así, y estaba el video acá, el Ricky Martin ahí. No sé si te acuerdas que tenía mucha promoción y está bien la rola, pues, o sea, es como la música siempre va a ser algo que recuerdes como muy fácil en comerciales o en cuanta cosa, en el cine. Y pues no fue la excepción, o sea, hicieron un buen tema para que el mundial fuera recordado también. Sí, también ese mismo video que mencionas, yo recuerdo que también había un clip donde mezclaba la canción de Ricky Martin con escenas del Mundial de Francia. Ah, sí. Cuando salía Cafú festejando que se echaba una maroma, que salía por ahí Luis Hernández, Ronaldo. Sí, fue posterior, no le agregaron imágenes acá. Sí, cierto. Ajá, y como te digo, creo que ahora que venimos a platicar y analizar este podcast, entiendo tal vez por qué tenemos tanto cariño por este mundial, porque una buena canción, un buen balón, una buena mascota, un buen álbum. O sea, y lo más importante, pues un gran mundial, o sea, sí. Grandes partidos, grandes figuras. Fíjate que también antes de venir a grabar estaba pensando eso, porque hace rato que empezamos el podcast mencionaste que este mundial fue un parteaguas de lo que fue el fútbol antiguo, como podríamos llamarlo antiguo, de las grandes figuras como fue Maradona, como fue Johan Cruyff, Pelé, y que de ahí también vinieron otras figuras que también vinieron a consagrarse como leyendas, porque si te pregunto, dime algunas de las leyendas que se forjaron o que llegaban como figuras a ese mundial, ¿de quién te acuerdas? No, pues así para rápido y para de volada, pues Ronaldo, o sea. Ronaldo Nazario. Ronaldo, el fenómeno, el único y original acá. El único, sí. Sí, o sea, él fue al mundial del 94, pero nomás a pasearse, ¿no? A comer McDonald's y papas allá. Y no jugó porque iba Romario, o sea, la neta, ¿para qué lo querías, no? Si estaba Romario. Y, o sea, hablar de Romario, era un delantero, pues, como lo es en la actualidad. Bueno, ya también va a salir a Cristiano y todo, pero era el top. El mandamás acá, el Simón, el top. Y qué cura, ¿no? Que teniendo tan buen nivel y nada más al mundial siguiente ya no fue. Y llegó Ronaldo, o sea, y no se extrañó. Sí, porque hay muchas teorías que por qué no fue Romario. Muchos lo agregan que fue porque fue por una lesión cerca del mundial, pero otros por ahí dicen que no tenía buena relación con Zagallo, que era el técnico entonces de Brasil, y de ahí se tomó para no llevarlo. Así como que, está lesionado, no lo podemos traer en esas condiciones. Y de todos modos, Zagallo ya contaba con Ronaldo, que en ese entonces ya era el mejor jugador del mundo. Sí. Ronaldo tenía, ¿qué te gusta? ¿22 años? ¿22 o 23 años? Ya habían hecho pedazos la Copa América, ¿no? Sí. O sea, un año anterior, del 97. La dupla Rorro. Ajá, sí. Pues estaba Romario y Ronaldo. Y también eso que mencionas del parteaguas, o que también lo dije. Es que un mundial antes todavía estaba Maradona, ¿no? O sea, Maradona, pues es Maradona, sí. El mejor de toda la historia. Sí, y
alcanzó a estar en el 94 y ya para el 98 pues ya no estaba esa figura, entonces tenía que haber nuevas figuras mundiales para continuar, ¿no? O sea, el legado no puedes esperar que toda la vida sigan los mismos jugadores, ¿no? Sí, sí, sí. Y había muchos más, si nos ponemos a nombrar en Italia un Del Piero. Eran jóvenes figuras. En México ni se diga, también había muchas figuras que también ahorita las estaremos recordando. Sí. ¿Y qué te parece? ¿Qué te acuerdas de la inauguración del Mundial? ¿Te acuerdas quién inauguró el Mundial de Francia? Sí, hay como dato curioso. Antes en los mundiales inauguraba el vigente campeón, ¿no? Así es. O sea, Brasil había ganado el mundial de Estados Unidos 94, entonces... y otro dato es que ya no hacían eliminatorias, ellos pasaban directamente. Así es cierto, fíjate, ese dato es bueno. Actualmente eso no sucede. No, ya no. Entonces llegaba a Brasil y era quien inauguraba el nuevo mundial, ¿no? El campeón vigente. Y sí me acuerdo que jugó contra Escocia. Escocia. Simón. Sí, que curiosamente Escocia es uno de los países más futboleros en el planeta, pero por alguna razón no le va tan bien en cuestiones de participaciones en los mundiales. Y pues les tocó la mala suerte de debutar contra Brasil. Que, o sea, sí, también, ¿no? De hecho, curiosamente, Escocia no ha participado en el mundial hasta ahora, que va a participar en este mundial del 2026. Y creo que va a jugar contra Brasil otra vez. Sí, Simón. Entonces, parece que la historia siempre se vuelve la historia. Sí. Se vuelve a repetir la historia. Y en ese entonces, recuerdo que ese Brasil no fue muy, muy espectacular. Apenas si ganó 2-1 a Escocia. Como que batalló mucho porque por ahí veía los resúmenes de los protagonistas en vivo donde explicaban que Brasil no brillaba como en otras ocasiones, sino que... Sí, en ese partido fue el en donde metió gol Cafú y se echó la maroma, ¿no? Así es. Ahí fue. Sí, que fue un autogol, por cierto. Fue una jugada de él y un rebote. Y... McAllister creo que empujó ahí, ¿no? Ándale, sí. Ajá. Entonces ahí no había mucho que agregar. Y fíjate, hablando de ese Brasil que no fue tan poderoso como otros Brasiles, curiosamente en la primera ronda recuerdo que jugaron contra Escocia, jugaron contra Marruecos, que también no era el Marruecos de la actualidad, era una selección buena en África, pero no eran, hoy lo podemos hablar como una potencia, y también jugó contra Noruega. Sí. ¿Te acuerdas que también los noruegos en aquellos años también tenían buenas participaciones en el Mundial del 94, 98? Competían. Y también, no sé si te acuerdas, pero Noruega le ganó a Brasil en ese Mundial. Sí, le ganó en fase de grupos. Ajá. Sí, me acuerdo que traían el delantero Flo, se apellidaba Flo, ¿no? Tor André Flo. Algo así es, Tor André Flo. Ajá. Simón. Sí, era un delantero alto. Es como lo que es ahorita Haaland, ¿no? Ándale, sí. ¿No te cuenta? Sí. Ajá, fuerte, con mucha presencia física, pero prácticamente un toro, alguien con un buen delantero. Y que para aquel entonces yo me acuerdo que no era como que lo de los mejores del mundo, simplemente era el noruego, el 9 de Noruega. Pero fíjate que está algo bien curioso, que para los noruegos sí era un ídolo, porque después, no recuerdo si fue después o antes de ese mundial, los noruegos le decían Flonaldo. Así porque curiosamente en un año Noruega le ganó 2 veces a Brasil. Le ganó en un partido amistoso antes del Mundial de Francia y le volvió a ganar en el Mundial de Francia. Entonces, pocas selecciones y en la historia de los mundiales, sobre todo aquella Brasil, puede presumir eso. Le gané 2 veces a Brasil. Sí, la neta, sí me acuerdo de esa selección. Y todas las selecciones tenían su estrella, ¿no? Eso es lo que me gustaba a mí antes del fútbol. O sea, bueno, a lo mejor actualmente pasa igual, pero sí eran como renombres, así como el de Marruecos, Hadji. Era el Hadji, era un delantero con una barba de candado. Y la greñeca, tipo Miule de acá, no sé cómo, como China acá, ¿no? Sí, que era bueno. Era bueno, Sí, y él jugaba ¿en dónde? No recuerdo si jugaba en España o jugaba en la Premier League. Creo que jugaba en la Premier League. Pero ya era una figura de ese equipo. Y ahorita que mencionabas a los debutantes, por ejemplo, Croacia, ¿quiénes traía como figuras? Que se supone que era una selección nueva. Ajá, pero venía Davor Šuker, Prosinecki, Boban. Eran jugadores élite en muchos equipos. Así, ¿no? Pues Boban jugaba en Milán. ¿no? En Italia. Y Davor Šuker jugaba en el Betis. En ese entonces no estoy seguro si jugaba en España ya. Antes jugaba en el Sevilla, en España. En Sevilla. También jugó en Real Madrid y después se fue a Arsenal.
Es lo que te digo, o sea, bueno, sí, pues Luka Modric ahorita, ¿no? Ya llegó a jugar en el Real Madrid y todo, pero no sé, tal vez tiene más peso un delantero, pues porque es el que se encarga de meter los goles ya al último, ¿no? Sí, sí, Y sí. Davor Zucker era una bestia ese vato. Pues para rápido, ese fue el goleador del mundial, Así ¿no? es. El Sí, goleador, 6 goles en el mundial. y para que no lo. No, ¿Cómo se dice? No lo. no lo hagan feo. Ajá, no le dan el feo. Se fue el campeón ni Ronaldo a la bestia. Sí, Así, ya. sí, sí, sí. Y fíjate, Japón tenía un Nakata, ¿te acuerdas? Sí. Hidetoshi Nakata. También jugaba en Italia, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eran jugadorazos. Entonces, fíjate que el anfitrión, la selección de Francia, Ujú. llegaba a este mundial con, no sé si con dudas, no sabemos en qué condición llegaba, tal vez no llegaba como favorito, porque un mundial anterior no había participado. No recuerdo si en el Mundial de Italia 90 participó, según yo no participó, sino desde México 86 no participaban en un mundial. No recuerdo el de Italia 90, pero entonces llegaban como organizadores del mundial y por ahí habían tenido pues discreta actuación en la Euro 96, 2 años antes, Ujú. pero venían con una generación entre una mezcla de veteranos y muchos jóvenes, entre ellos Zinedine Zidane. Sí, estaba bien morra, ¿no? Sí, tenía sus 25 años, Ujú. ya era titular de la Juve, ya era una figura mundial. Y fíjate que algo bien curioso de esa Francia es que era una Francia que era multirracial, por así llamarlo, que anteriormente en otras copas del mundo se veían los jugadores 100% franceses y esta era la primera vez que Francia llevaba jugadores de origen africano. Ahí te va un dato, ahorita que estás hablando de eso. A ver, Es uno de los datos que leí, ajá, de Francia. Fíjate, nada más, o sea, eran 22 seleccionados. Nada más 8, güey, de los 22 seleccionados eran, digamos, 100% franceses. O sea, que su mamá y su papá eran de Francia. eran franceses. O sea, todos los demás, pues, africanos o con ascendencia africana, güey, importaron, pues si se le puede hacer así, ¿no? Pero trajeron mucha gente, pues, de África. Había mucha persona de color. Sí, pues simplemente Zidane era de origen argelio. Ajá, sí, argelino. Argelio, también te acuerdas de Thuram, también de Sailly, que creo que era de origen de Ghana. Titi Henry, no sé si él era francés, pero también físicamente se ve que es de origen africano. Ujú. Incluso David Trezeguet, el franco argentino que le decían, Ah, él, sí. él es argentino. Ajá. Entonces, de origen argentino, no recuerdo si nació en Francia, pero de papá argentino, pero toda esa camada eran foráneos. Y para la afición francesa no era bien visto. No, pues como aquí en México, ¿no? Sí, quieren llevar que a cualquiera. Al Fidalgo ahí, o Sí, a sí, no sé sí. quién, y la gente se encabrona, ¿no? Y no los quieren. Ey, Simón. Pues entonces los franceses tampoco querían a esta generación. Sí, ajá, así. Es algo similar, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero mira, dio resultados y también eso podríamos llamarlo como algo revolucionario también para el fútbol en su momento, porque, como te digo, las selecciones eran más puras, entre comillas, por así llamarlo, Sí. hasta que vino a Francia a revolucionar eso y fue campeona del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa podemos hablar de este mundial? Fíjate que una de las curiosidades, algunos ausentes de este mundial, porque, Ok. porque hablamos de las figuras, pero por ahí, ahorita vamos a hablar de Argentina, pero hubo 2 figuras de la selección argentina que no vinieron a este mundial, Ah, sí. que fue Fernando Redondo, que era figurón del Real Madrid, Del Real Madrid. y el pájaro, Claudio Paul Canilla, el hijo del viento, Sí. que en ese momento no recuerdo dónde jugaba, si jugaba en Boca Juniors, creo que estaba en Boca, pero no fueron al mundial por un tema extracancha, que el técnico entonces era Daniel Pasarela y impuso una regla que tenían que cortarse el cabello. Sí. Si no iban al mundial. No, pues yo los entiendo bien, güey, porque iba a pedir jale, me querían que me cortara la greña, entonces tenía la greña larga y no va a jalar aquí, güey, acá. Iba a entrar a estudiar otras cosas y no, que tienes que cortarte el pelo, están locos acá. Esos vatos, y aparte que la cultura argentina también son bien rockeros, ¿no? Sí. Seguramente eran bien rockeros y más allá del pelo, son como ideales, pues acá de que no, pues eso no tiene nada que ver con el fútbol y no me voy a cortar la greña acá. Y no fueron acá. No fueron porque no Por iban a... Por el tema del pelo tampoco hubiera ido, yo creo. Sí, quién sabe, ¿no? Sí, Y también, a ver, esta pregunta es para ti, de ahí si te acuerdas. a ver. El grupo de la muerte. ¿Cuál, así que te recuerdes cuál era el grupo más bravo de ese mundial?
Creo, no estoy muy, ya no me acuerdo bien, pero creo que en donde estaba Italia, ¿no? Sí, no, 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 No. no era ese. Ah, ok. El grupo de la muerte era donde estaba Nigeria. Ah, Estaba ok, Nigeria, ok. Paraguay, España y Bulgaria. Ah, ahí traigo un dato sobre eso, sobre ese grupo, sobre A ver, aviéntalo. Simón. O sea, algo que me gustó de este mundial, o que me gustaba más del fútbol de antes, era lo que estamos platicando ahorita de las figuras que tenían en cada país. Y por ejemplo, ahorita, no sé, creo que no va a ir Nigeria a este mundial, No. ¿no? Ujú. O sea, fíjate, para empezar, no va a ir. Y en este de Francia, ahí estuvo, pero no nada más es como que pues pasó Nigeria porque pues por allá no hay competencia, no. O sea, ellos habían ganado las Olimpiadas del 96. De Atlanta. En Atlanta, o sea, eran campeones ya juveniles. Y esa camada de jugadores brincó al mundial. No, o sea, era esperarse que iban a tener una buena actuación. Estaba el Rey Canú, ¿no? Para empezar, Cano, güey. sí, Cano. JJ Okocha, güey. Sí, Acá. sí, sí. Ahí, pónganlos en YouTube, ¿no? Los morros, sobre todo, para que vean cómo jugaba JJ Okocha. Ese vato Sí. era mis ídolos acá. Sí, que muchos dicen que era como el Ronaldinho africano. Ajá, sí. O sea, de ese nivel estaba Okocha. sí. Y luego, ¿te acuerdas el del peinado rebelde, revolucionario? Sí, no, Taribo West. Taribo acá. West. Ese jugaba en el Inter. Chigreña verde acá, ¿no, güey? Sí, sí, sí. O sea, no nomás era pasar por pasar. O sea, eso es. Seguramente hicieron mierda ya la clasificación Sí, de de África. de África. Y el dato que traigo es para que lo chequen y vean un resumen y todo. O sea, no jugaban nomás así, al ahí se va. Le ganaron ni más ni menos, ni más ni menos, sí, Ajá, que a España, a España. en fase de grupos. Así es. Ese partido es muy recordado porque España empezó ganando con un golazo de Raúl. Raúl González, el Ángel de Madrid, Ey. que ya era jovencito, que era la próxima figura de España. Pero también venía una España con muchas figuras que jugaba Luis Enrique, Morientes, Hierro. Es el Luis Enrique que es director técnico Ándale. para los morros que no saben, ¿no? Ajá, Ahí en ese mundial jugó. ahí jugaba. Ujú. Y era figura de, Sí, de ¿no? ese, el portero Zubizarreta, que era ya un viejo lobo de mar. ¿Estaba Mendieta ahí ya? No, ¿O todavía estaba, no. no? No, Ok. todavía no. Ah, ok. Pero ya era una España fuerte. Sí, sí. Y también Paraguay también, supuestamente Paraguay era la defensa más fuerte de Sudamérica. Ah, sí. Era como la Italia de Sudamérica. Ujú. Jugaba el portero, Chilaver. Sí, no, pues Chilaver. no, Chilaver, un figurón, que fue campeón de Copa Libertadores, que fue campeón de Intercontinental, que le ganó al Milán en aquel entonces con Vélez. Récord Guinness del portero con más goles. Sí, creo que. Sí. Sí, No, sí, no, sí, ese sí, es sí. Chilaver, ¿no? Sí, si no es Chilaver, Es el tal- Rollero. es Ceni. Ajá. Pero bueno, pues es un jugador que marcó época por los goles, ¿no? Penales, tiros libres, acá. Estaba loco. Sí, eso estaba loco. Que le aventó un pollo a Roberto Carlos ahí pues, en la cara, ¿no? Sí, también. Sí, también. Era bravo, pues. o Sí, sea, sí, sí, era complicado. ey. Y luego también delantero, Pepe Cardoso, con sí, ese, no, con no, ese pues. Paraguay. Estaba el Toro Acuña, estaba Gamarra, estaba Celso Ayala. Eran bravísimos ellos. Estaba el poderosísimo Pipino Cuevas. Güey, ahí, No, ahí todavía no estaba. No, ese fue después. Órale. Pensé que ya estaba, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Y luego también Bulgaria. Bulgaria Ah, también no no. era cualquier selección. No, pues no. En el Mundial anterior habían llegado, si mal no recuerdo, a A semifinal. semifinales. A semifinales con Stoikov, Ajá. que sí. era un figurón también. Sí, no, pregúntale a Campos. ¿Sabes? Sí, sí, también lo dejó parado. Sí, O sea, sí. imagínate cuántas figuras hemos mencionado. Balakov, Lechkov. Todos ellos eran figuras en cada uno de sus equipos. Sí, y aparte habían tenido una buena Eurocopa en el 96, ellos también, o sea, Sí. venían fuertes. Sí. Tal vez 2 años después, en el 98, puede ser que ya llegaron ¿no? más grandes a lo Sí, mejor. sí, sí. Porque sí me acuerdo que ya no tenían el juego tan explosivo como en el 94. Pero de todas maneras en una selección fuerte, sí. Sí, curiosamente, en este grupo de la muerte avanzaron solamente 2 selecciones, que fue Paraguay y Nigeria. Ah, Yo creo sí, que en el papel, antes del Mundial, eran los menos favoritos. Sí. Precisamente porque España Sí, siempre no, es pues favorita España, ahí. y porque Bulgaria era la semifinalista del Mundial anterior. Entonces avanzaron en ese grupo. Sí, así como de volada de paréntesis. Bueno, no sé si quieres que mencione, traigo los equipos que pasaron a segunda fase. Sí, sí, adelante. ¿O quieres hablar de la primera fase? Algo? No, adelante, adelante. O sea,
ya para la segunda fase se puso más bravo todavía, ¿no? El mundial. Quedaron aquí como primer partido Brasil contra Chile. Ajá. El Chile del Bam Bam Zamorano, de Marcelo Salas. Sí, de Fabián Stay. Que le habían más bien Italia le sacó un empate a Chile. Sí. Así de bravos estaban esos vatos, ¿no? Sí, curiosamente es uno de los datos que traigo aquí que fue de los grandes partidos de ese mundial, porque Chile tenía 16 años sin ir al mundial. Yes. O sea, tenía ya un ciclo ya importante de no ir a los mundiales y regresaron con estas figuras, como tú bien dices, Zamorano, figura del Madrid, del Inter, Salas, que era figura del River. Era un jugadorazo, Salas. El matador Salas. Ajá, Fabián Stay. Nelson Tapia era el portero, sí. Pedro Reyes era el defensa, Clarence Acuña. O sea, era una selección brava también. Brava. Y Italia también era una selección que era la subcampeona del mundo. Ah, sí. Que en ese entonces también jugaba Vieri, jugaba Roberto Baggio. Ah, sí. Ya más maduro, ¿no? Siempre dicen que llegó también como bien consciente por lo que pasó en la final, ¿no? Ya venía más maduro, pero Vieri era la figura de como delantero acá. Sí, Del Piero también. No, te podemos mencionar aquí toda la selección de Italia y todos estaban bien pesados. Maldini, ¿no? Albertini, Pesotto, Di Baggio. No, el portero era... ¿Quién era el portero? Pagliuca. Sí. Ajá. Ese fue un juegazo y al último Baggio anotó un penal con el que rescataron el empate y que se sacó la espina del penal anterior. Ok, sí. Y luego el siguiente juego fue Nigeria contra Dinamarca. Ah, sí, también juegazo. También sí, neta, que ese véanlo ahí en YouTube. Sí, que se esperaba mucho más de Nigeria, pero los hermanos, aquella dupla, los hermanos Laudrup, junto con el portero Schmeichel, sí. les dieron un baile a Nigeria. Sí, pues 4-1. 4-1. 4-1. O sea, los Laudrup eran como los hermanos Corioto acá, ¿no? Ándale, sí. Simón. Y luego de ahí Países Bajos, o mejor conocido como Holanda, ¿no? Contra Yugoslavia. ¿Qué te acuerdas de ese? Ese creo que según yo nada más ganó 1-0 Holanda con gol de Edgar Davids. Bueno, aquí está el dato, 2-1. 2-1. Sí metió gol el Davids. Ajá. Oye, pero está Yugoslavia, qué loco. Sí. O sea, sí jugaron y aparte de Croacia. Sí, porque se separó solamente una parte de Yugoslavia. Sí. Órale, sí, cierto. Todavía estaba Yugoslavia. Todo estaba. Y ya después Yugoslavia dejó de existir y se hizo Serbia, Montenegro y todo eso, pero todavía estaba... Es como si Mexicali o Baja California se separara de México y Baja California jugara el Mundial. Ajá, sí, es exactamente lo mismo. Sí, okay. Y fíjate, antes de seguir con la siguiente ronda, yo quiero acordarme de un par de partidos que también fueron interesantes. Uno de ellos fue el último lugar que comentaste, que fue Estados Unidos. Ajá. Jugaron contra Irán. Sí. Contra Irán, ese juego tenía un contexto político muy fuerte porque fuera del fútbol eran rivales de guerra. Sí. Porque Estados Unidos e Irán tenían una guerra, no recuerdo si era la del Golfo Pérsico. Del Pacífico. Algo así. Creo que es la del Golfo Pérsico. Que, o sea, para no hacer el cuento tan largo, tenían muchos problemas políticos. Y es una escena muy recordada en este mundial porque los jugadores, lejos de sentir una rivalidad o de pelearse por algo fuera del fútbol, ellos lo hicieron de una forma amistosa. Incluso Irán, no recuerdo si fue Irán o Estados Unidos, le regaló unas flores a Estados Unidos como en son de paz. Sí, los de Irán. De Irán, y que también ambos se tomaron la fotografía, ya ves que se toman la foto del equipo. Se lo tomaron juntos. Juntos, los dos equipos juntos, abrazados, como demostrándole al mundo que estaban en paz y no en guerra. Y curiosamente ganó Irán, pero quedó para el recuerdo ese momento. Sí, me acuerdo que lo recibió Irán con flores acá. Sí. Simón. Sí, y también otro de los, fíjate que me acuerdo mucho de este partido y no tanto ni por el resultado, porque según yo ganó Inglaterra. Cuando jugó Inglaterra contra Colombia, fue porque Inglaterra necesitaba ganar urgentemente porque necesitaba los 3 puntos. Había ganado uno, perdido otro y después necesitaba la victoria. Y fue con un golazo de David Beckham. De tiro libre, Su primer gol en los mundiales, su primera titularidad y un gol de tiro libre, como tú dices, con la especialidad de la casa. Pero fíjate que lo que más me acuerdo de estos fue porque se intercambió la camiseta con alguien. Sí, no. ¿Con quién? ¿Te acuerdas con quién? Sí, es otro de mis ídolos. ¿Quién es? El pibe Valderrama. El pibe que ya venía a este mundial. Ya venía cansado. Sí, ya sus 36 años tenía, 37, algo así.
Sí, pues o sea, él hizo lo que tuvo que hacer en el 90, ¿no? Así es. Y todavía en el 94, bueno, pues no, ahí fracasó Sí, Colombia, Colombia. pero, o sea, pues venía bien el pibe. Y acá en el 98, no, pues ya nada más fue de apoyo moral ahí ya. Sí, pero todavía era lo que quedaba de esa gran generación que había hecho un gran mundial que llegaron incluso hasta octavos, si no me equivoco, en Italia 90. Y ya, pero todas esas figuras de ahí se acabaron y ya. Sí, Colombia no volvió a participar en un mundial hasta muchísimos años después. Creo que sí, incluso hasta Brasil 2014. sí. Fíjate, y ahorita que nos regresamos poquito a la primera ronda, pues ni modo que no hablemos de México, ¿no? Ah, sí, claro, México. Sí. ¿Qué te acuerdas de México? ¿Ya tenías la conciencia para ver esa selección mexicana? No, o sea, como comentaba al principio, o sea, a partir de este mundial fue cuando me comencé a interesar más por lo que pasaba como afuera, porque toda la gente traía la euforia del mundial y yo escuchaba que México y que México. Y yo estaba en la primaria cuando eran los partidos, ahí el conserje acá tenía como su cuartillo y ahí llevaba una tele y me acuerdo que ahí se ponía a ver los juegos de México porque pues, estaba trabajando acá. Y ya, no, lo vi poco, pero te digo que en mi memoria de morrillo me quedó la idea de que jugaban bien perro acá, que no, que México estaba bien chingón. Y luego ya que veía los resúmenes y los VHS, o sea, sí era una buena selección, pero le sufrieron bien machín la primera ronda, ¿no? Sí, que empezaron jugando con Corea del Sur. Con Corea del Sur, así es. Ajá. Que en teoría, pues la tenía accesible México, o sea, se sabía que iba a ganar. Pero por sorpresa empezó ganando Corea con un tiro libre también que desvió con la cabeza, creo que Sí, Davino, Duile Davino. si no mal recuerdo. Ajá, y se quedó parado Campos acá. Sí. Y ahí remontó con goles de Ricardo Peláez. Que ahora, como tú Sí. dices, ahora este mundial es muy cultural y para las nuevas generaciones. Y Ricardo Peláez lo pueden ver en ESPN con Fútbol Picante. Y que Sí, metió su primer gol en mundiales a los 35 años de edad. sí, O ya sea, está bien o veterano, sea, ya ¿no? estaba veterano. Y después 2 goles más de Luis Hernández, del Pues Matador. ahí está en Acá está, mira. pantalla, ¿no? Ahí Fíjate está. que me gusta mucho este podcast porque siempre que hablamos de una figura, curiosamente aparece aquí en el, como si fuera magia. Ajá, sí. Y luego también México la tuvo muy brava contra otra selección que fue Bélgica, que, Sí. que también tenía algunas figuras que eran los hermanos Mapensa o algo así, ¿te Ah, acuerdas? sí, Unos unos también morenos. morenos, ajá. Sí, luego Wilmos, el portero de Will, eran figuras en el fútbol europeo Sí. que a lo mejor para acá nosotros no eran tan grandes figuras, pero sí eran jugadores importantes. ¿Y te acuerdas de la narración tan épica de Raúl Orbañanos? Ah, sí, es cuando. Sí, iban perdiendo 2-0, 2 a ¿no? 0, 2-0 y me acuerdo que García Aspe metió el primero penal, de penal. así es. Y pasó algo así como Roberto Bayo, ¿no? Que había fallado el penal en el 94. Ujú. Y acá se sacó la espina, acá ya le pegó como siempre le pegaba y metió el gol. 2 a 1, ajá. Ajá. Que creo que por ahí escuché, no sé si en podcast o algo, que Cuauhtémoc había pedido la bola, güey, ¿Oh, en para serio? pegarle. Y que ese güey acá le dijo, vete a chingar a tu madre. Neta, güey, lo escuché acá. Sí, creo que O sea, sí. ese güey neta que tenía el carácter bien fuerte acá, el Beto. Ujú. Ojalá que nos escriban, ¿no? Ahí, Sí. a ver, para que sepa si es A ver, cierto, ¿no? cuéntanos, Beto, si es cierto que te pidieron la bola para ese penal. Y que le dijiste que se fue a chingazo. Eso es lo que más me interesa. Sí, no, es lo que, a ver si es cierto, ¿no? Pero yo sí creo, sí creo. Mm. Y creo que se lo escuché a Cuauhtémoc, no estoy seguro, pero bueno. Mm. Y ya el segundo gol fue de Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Una jugada del Cabrito acá que va corriendo, Cabrito Arellano, que va corriendo acá por el medio campo y cambia de banda, un pase y llega Ramón Ramírez también chicoteado acá. Y la centra, o sea, neta que los goles de México antes sí estaban chilos, ¿no? Sí, Con sí. calidad, no que ahorita, ¿no? Goles bien zarra que meten en los mundiales, ¿no? Y la centra y llega Cuauhtémoc todo descompuesto acá, volando. Se aventó de la litera. Sí, le pegó como con la parte externa de la izquierda. Sí. Eso es derecho acá. Y eso sí se lo escuchó a Cuauhtémoc, que todavía le duele la nalga, ¿no? Que un chirranazo que pegó acá. Y él dice, la verdad, dice, fue de chiripa. Pues es que es la inercia de la jugada, ¿no? O sea, Sí. no se aventó de chiripa, se aventó Con ganas de con- contactar la pelota, ajá, ¿verdad? pero no estaba como tan
no estaba entrenado eso, o sea, Sí. eso me imagino que se refiere, ¿no? Y el gol la narración de Raúl Orbañanos. Sí. Simón, chigritadero acá. Sí, pero ¿te acuerdas que qué servicio de Ramón? Ah, sí. ¡Qué remate de Cuauhtémoc! Simón. Y luego los pollotes de Hugo Sánchez. Ah, ¡Gol! sí, no, sí, pinche micrófono lo botaba a la bestia, el volumen, ¿no? Acá. Sí, fíjate, y nada más de acordarnos como que hasta sientes como si estuviéramos viendo el mundial, ¿verdad? Sí. Sí, No, y aparte, pues es que ir perdiendo 2-0 en un mundial, no, neta que no. ya no te levantas. No es cosa fácil. Sí, Se supone que Manuel Lapuente les lavaba el coco bien machín ya en los descansos, ¿no? O sea, hablaba con ellos y les daba para arriba acá. sí, sí, sí. Y pues sí, me imagino que sí es cierto. Fíjate que antes de recordar los últimos partidos de la selección, hay un dato muy interesante, porque si la memoria no me falla, Jorge Campos es el único portero en la historia de las Copas del Mundo que utilizó la camiseta de la selección, pero tanto la de visita, que es esta que traigo puesta, como la de local, que era la verde. Ah, Que sí. por ahí la traes, ¿no? Sí, Sí, o sí. sea, o sea, Sí, sí, era la verde. Y fue por una razón muy curiosa, que fue porque en ese entonces Nike patrocinaba a Jorge Campos. Era el patrocinador de Jorge Campos. Y, y entonces él habituaba a jugar con esos uniformes. Siempre utilizaba sus uniformes o los uniformes que en ese entonces eran fosforescentes o era un diseño muy minimalista como azul o así, pero eran uniformes Nike. Entonces, en las eliminatorias, lo que hacía Jorge Campos es que le encimaba la marca sí. de donde decía Nike, le ponía Ava Ava Sports Sports, ajá. o le encimaba el escudo de la selección, nada más le ponía un parche aquí en México. Entonces, Jorge Campos tenía la intención de jugar el mundial con sus uniformes Nike. Sí. Entonces, los de la federación, y no sé si fue por ahí alguien de la FIFA, se enteró de este caso. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Él no puede jugar con esos uniformes, necesita usar los uniformes oficiales de la selección. No, pero yo siempre he jugado así. No, si no, no juegas, si no te vamos a vetar del mundial. Y el Sí. último lo que él decidió, bueno, pues si no me van a dejar usar mis uniformes, pues mejor me pongo la camiseta de la selección. Es por eso que cuando México jugaba de verde, él jugaba de blanco. Ajá. Y cuando la selección jugaba de blanco, él se ponía la verde. Sí, me acuerdo ¿Te acuerdas de eso? Sí, no, sí. Sí, de hecho me acuerdo que me gustaban mucho las camisetas no sé, por la blanca, porque Jorge Campos la usaba acá, me acuerdo que... Digo, también la usaron los jugadores, pero como que él se le veía acá bien pro la camiseta. Lo que pasa es que también se ponía el short con un short verde o con uno amarillo. Ajá, cuando traía la verde, traía un short amarillo Ajá, acá. sí, sí, sí. O sea, como que no combinaba, pero simplemente era por ponerse la camiseta. Sí, sí, sí. Y los otros dos juegos fueron contra Holanda, de la selección. Uh-huh. Contra Holanda, que era candidata a ser campeón del mundo, que llegaron incluso a semifinales. Sí. Y aquel recordado gol de último minuto del Matador, que ya faltaban 20 segundos, 30 segundos. Sí, ya estaba en tiempo de compensación. Sí, sí, sí. Y también comenzaron perdiendo. 2-0. Toda la fase de grupos empezaron perdiendo. Todos. Y siempre se levantaron, ¿no? Eso es algo que me gusta mucho ahora que lo veo, ¿no? Digo, como que se me cayó la imagen que tenía, que estaban bien bravos. Sí estaban, pero fueron remando contra corriente, ¿no? Y les metían gol bien rápido, bichi, minuto 3, no sé qué acá, sí. Y gol acá, como que defendían medio aborazados, ¿no? Sí se miraba el nivel que manejaban en ese entonces en Europa, o al menos la selección esta de los Países Bajos de Holanda. No, era una diferencia acá grande. Fíjate que ahorita, recordando ese partido contra Holanda, yo recuerdo por ahí haber escuchado a Luis Hernández, al Matador, que en una entrevista decía que fue muy difícil ese partido, pero una de las cosas que ellos no consideraban, y es simplemente porque no estaban acostumbrados, es que en ese partido estaba lloviendo. Y ellos no estaban acostumbrados a esas condiciones del clima y traían otros zapatos. Entonces muchos de ellos se resbalaban, no se encontraban en el campo y tuvieron que cambiarse los zapatos, y en lo que se cambiaron los zapatos y se acostumbraban, se fueron adaptando, y por eso ya al último alcanzaron a remontar. Bueno, a empatar el 2-2 con gol de Peláez otra vez. Ajá. Y con gol del Matador. Y ya, pues desafortunadamente en el último partido empezaron ganando contra Alemania, que era la actual campeón de Europa en ese entonces. Ah, sí, había ganado la Euro. La Euro, sí.
que también traía unos figurones. O sea, Sí, pero ya veteranos. Sí, o sea, esa Alemania estaba grande y con eso tuvo para bailar a México, ¿no? Estaba Klinsmann, estaba Ajá. Biergoff, estaba Mateo, estaba Kopke. Müller. Ajá, sí. Moller. Era Moller, sí, Ajá. Moller. Sí, y el último, el matador metió el gol que ilusionó a todo un país. Chigolazo, Pero ¿no? también falló uno que la tuvo así enfrente, así solo. Sí. Sí, Sí, sí. hasta la fecha siempre se lo echan en cara, ¿no? Al Sí, pobre, pero... Nada, ese güey yo lo perdono de todo, güey, acá. no tienes nada que reclamarle al No, ese matador güey es el máximo anotador de México, ¿no? en, una, En los en un mundiales. mundial Ajá. con No, 4 goles. sí, no, ese güey la neta se la rifó bien machín. Que ya Sí, quisiéramos que tener un delantero así ahorita, ¿no? sí, para el Para mundial el que viene. mundial. No tenemos nada cerca. Sí. Oye, ¿y qué otros partidos, qué otros partidos recuerdas? No podemos dejar irnos sin mencionar el Argentina-Inglaterra. ¿Te acuerdas que fue un partidazo también? Donde se dieron con el niño maravilla, Michael Owen, Ah, sí. que Ese güey también, tenía como 19 años, sí, 18, ¿no? Algo así. 18 años. Ajá. Sí, no, estaba Alan Shearer, el de Newcastle ahí. Sí, también un jugadorazo. Scholes, Beckham, Paul Ince. Collins, ajá. Seaman, ¿te acuerdas? El portero del bigote Ah, y sí. el cabello así. Ajá. Ahí lo traía como melena, güey. Sí, sí, sí. No traía la cola de caballo. Ajá. Sí, no, un juegazo acá. Ese creo que quedó como un 3-3 o 2-2, 3-3, que se fueron hasta penales. Que porque también metió gol Batistuta, metió gol Zanetti con una jugada a balón parado. Que era un tiro libre de Verón Ah, sí, y sí, sí. engañaron a todos, pero se la pasan a Zanetti y la agarra de zurda. Que creo que él dice que él nunca le había pegado de zurda. Ajá, sí, jugada Ajá, de pizarrón, ¿no? ajá. De pasarela. Sí. Ah, es un golazo esa onda, ya que no se ven esos goles, ¿no? No, Ya. no, no. Ahora se tiran ahí acá atrás de El la cocodrilo. chivadera. ¿Qué es eso, güey? Simón. Oye, y un argentino tuvo un juegazo en ese partido. Ah, sí, el burrito Ortega, ¿no? Él ahí siempre dice que era como que sentirse como en el potrero. Ey, Jugó que haciendo gambeta, haciendo recortes, haciendo todo lo que se le ocurrió. sí, no, fíjate que por ese mundial y por esos resúmenes, es que yo empecé a seguir mucho la carrera de Ariel Ortega, el burrito. Y se hizo acá mi ídolo, neta, que yo quería jugar como él y gambeteaba y todo. Entonces le trataba de hacer todo lo que hacía, ¿no? Siempre recortar y toda la onda. Y era un jugadorazo. Y de hecho, aquí traigo su camiseta. Para que vean que sí es cierto, Sí, ¿no? no, es original acá. Ajá. Y son uniformes bien bonitos, o sea, aprovechando que estamos aquí pasándolo. Algo que también me gusta mucho de este mundial son los uniformes. Esta es la de visitante de Argentina, Ajá. que es icónica, ¿no? Sí, sí, sí. Todo mundo, a todo mundo le gusta, es el 10. Sí. Pues ni más ni menos que Orteguita. Ortega. Un saludo, ahí si nos está viendo. Ojalá Burrito, acá tienes a tu ídolo, che. Ariel, mi hermano Ariel, tú eres su ídolo de Ariel Ortega, ¿no? Sí, no, la neta sí. Oye, ¿y qué otros juegos también? Por ahí recuerdo que también este mundial también fue el primer mundial, el que tuvo primer gol de oro en la historia, Ah, sí. que Sí, fue sí. entre Francia y Paraguay. Ese dato también el Simón, sí lo chequé. Sí, Ajá, para los que no saben por qué eso ya no existe, ¿no? O ya sea, no existe. el gol de oro duró unos pocos años nada Sí. más. Ajá, pero en este mundial hicieron esa regla. Yo me imagino que lo hicieron para que los jugadores no llegaran tan cansados. Porque antes se acababa el tiempo reglamentario, los 90 minutos, y a fuerza tenían que jugar los otros 2 tiempos extras. Ajá. Y hicieron esta regla del gol de oro, que prácticamente, al menos aquí en México, se le conoce como gol gana, ¿no? Ya Sí. cuando te quieres ir, ya es noche. Ya, gol gana acá, el que lo metas, gana. Y eso es lo que pasaba. Podían ir 1 o 2 minutos de los tiempos extras y ya si metías gol, ya ganabas. Y a lo mejor sí le ayudaba a los jugadores a no llegar tan cansados, pero pues, no sé, tal vez era como muy injusto, ¿no? Para no sé, que quien llevara el juego bien y un errorcillo o algo, y sobre ya vas para afuera acá. Sí, sí, sí. Sí, porque creo que nada más estuvo como 1 o 2 mundiales ese gol de oro. ¿Y sabes quién metió el primer gol de oro de la historia? Laurent Blanc. Ah, sí, Sí, ya sí. tú échame la que quiera, ya estoy bien bravo. Simón. ¿A quién le metió el gol? A Paraguay. Simón. Sí, a Chilabert. Sí. Sí, sí, que de hecho en ese mundial, fíjate que está curioso porque fue un partido muy bravo para Francia, porque no jugaba su gran figura, Zidane,
que si mal no recuerdo lo expulsaron en el segundo o tercer juego Sí, creo en el contra segundo. Arabia. Y lo expulsó un árbitro mexicano, Arturo Sí. Bricio Carter. Que le mandamos un saludo, Arturo. Acá estamos platicando de tus hazañas en los mundiales y que expulsaste a varias figuras. Sí. En el Mundial de Francia fue a Zidane. Después en el partido que también fue un partidazo, el de Holanda contra Argentina, expulsó al Burrito Ortega sí, también. Burrito, sí. Y anteriormente en el Mundial de Estados Unidos 94 había expulsado a Gianfranco Sola, el italiano, y al Diablo Echeverri. Sí, de Bolivia. O sea, se fue a gusto Arturo con sus no expulsados. sé, tiene para contar toda la vida ya, ¿no? Sí. Ahí sí es cierto. Sí, y ese partido también estuvo bravo, el de Holanda contra Argentina. Sí, no, un partidazo, neta, que ese es un fútbol de máximo nivel, la neta, acá. Yo me pongo a ver los resúmenes y no, es otra onda acá de fútbol, no. Sí. ¿Te acuerdas de los goles? ¿Te acuerdas de algo? Sí, o sea, estaba Kluivert de delantero. Patrick. Ajá, y un centro acá, un cabezazo, ¡pah! Un martillazo. No, ese fue contra abajo, Brasil. ¿no? Ese fue contra Brasil. Sí. Ese también sí metió gol Kluivert, cierto. pero Bergkamp le dio un pase con la cabeza. Sí. Sí, así. Sí, era un centro, ajá, y Dennis Bergkamp la bajó de cabeza y llegó y gol. remató. Ajá, y luego, El primer gol de Argentina. Sí, lo metió el Piojo López. El Piojo López figura acá en el América. En el América, en México. Sí, un balón filtrado. Y acá neta que ese gol está bien pro porque no pierde la cabeza, ¿no? Acá como que un montón de concentración. Y esperó a que abriera los pies el portero. Y por abajo. Y le hizo túnel acá a un portero, güey. ¿Quién chingado le hace túnel a un portero ese güey nomás? El Piojo. Bien pasado. Que era figura de Valencia, un figurón. Sí. Y fíjate que está bien curioso porque me acuerdo que en ese gol él festeja levantándose la camiseta, que por cierto, hoy en día está prohibido. Órale. Y decía, feliz cumpleaños, viejo. O sea, le dedicó el gol a su papá. ¿Sí? Porque su papá cumplía años ese día. Órale. Y él estaba jugando el mundial y metió el gol y le dedicó el gol. O sea, un golazo con la selección argentina en un mundial. Felicidades, viejo. Órale. Y el último, con otro golazo, definió la serie. ¿Quién metió ese golazo? Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Eres un golazo. Eso, neta, que yo no sé si fue el mejor gol del mundial. Yo creo Sí, que sí fue. Sí. Esa onda, me acuerdo que la traía Frank de Boer, ¿no? Por la banda izquierda. Y un centro acá cruzado hasta la banda. Pero como de 30 metros, 40 metros. Pasadísimo de lanza. Pero bueno, el pase, pues obviamente que es acá de calidad, pero el control, esa madre es de otro mundo, güey. Acá sí. La controló uno. Llegó Ayala, 2, acá el recorte y luego de 3 dedos acá. Al ángulo. Acá Simón y se acabó el juego acá. Se quedó el lechuga roja así nomás como que... Simón. Sí, ¿verdad? No, güey. Sí, es un golazo. Sí. Y también, otro de los juegos también curiosos que recuerdo, no, aquí podemos estar horas hablando del Mundial de Francia. No, sí. Pero el de... Bueno, ya recordamos el de Argentina e Inglaterra, que por ahí expulsan a Beckham, no lo mencionamos. Sí. Que fíjate que Beckham, yo estuve viendo su documental recientemente y tal vez tú y yo no estábamos tan conscientes de todo lo que ha sufrido Beckham en su carrera, porque después de esa expulsión, la gente lo odiaba en Inglaterra. Sí. Que le dio una patada a Simeone, que se dejó provocar. Uh-huh. Y de ahí ya pues perdieron el Mundial, la eliminatoria, la gente no lo quería, por sus temas extracancha con que era pareja de la Spice Girl. Entonces ya la gente no lo quería volver a ver y pues ahí quedaron eliminados, ¿no? Entonces ahí fue un gran partido ese también de Argentina contra Inglaterra, este que ya mencionamos, el de la otra semifinal en de Holanda-Brasil, que también Ronaldo tuvo un gran mundial, tuvo 4 goles, metió gol en ese partido contra Holanda, que ahí fue donde metió el golazo Kluivert, que fue un cabezazo, un martillazo. Sí. Se quedó Tafarel ahí nomás. Sí, pero es un cabezazo. Si quieren ver cómo se anota un gol de cabeza, vean ese de Patrick Kluivert. Sí, mon. Y ese de Ronaldo que también se mete entre 2 defensas y define apenas con lo justo. Sí. Pero con potencia nada más. Sí, neta que esos juegos vale la pena verlos. No resúmenes, vale. Todo completo. Neta, porque hay muchas cosas que a lo mejor los morros buscan los reflectores, los highlights. Y ya como que creen que ya vieron, pero... O sea, un partido de fútbol puede quedar 0-0 y tener magia acá en las jugadas, ¿no? O sea, sí. En la defensa, en muchas cosas. Y me acuerdo que ese partido yo lo busqué completo y traían a Ronaldo a patadas bien machina acá. Y sí. Ese güey, neta que no, también era de mis ídolos acá, ¿no? Yo siempre jugué más de medio, por eso me gustaban más el pibe y el burrito y así, pero ese güey también me gustaba mucho. Sí, Ronnie.
Por eso este mundial marcó mi vida acá como aficionado y como jugador de fútbol, no profesional, pero sí jugué muchísimo, ¿no? También el matador y todo acá. Ya es que metía gol acá en Arrete que festejaba como el matador. Con la acá. greñilla. Sí, ¿no? Entonces, Sí. mundial, eso es otra onda. Sí, en ese partido que estamos comentando de Brasil y Holanda, Tafarel, ¿te acuerdas? Que fue el héroe. El héroe que sí. con los penales, que también 4 años antes había sido el héroe también. Y otro también, Sí, no. otra semifinal que también fue ya para terminar, que ya nos falta muy poco para terminar. La semifinal entre Croacia y Francia, que Francia se llevó un susto porque empezó ganando con gol de Davor Zucker. Sí. Y ya eran los anfitriones, y que el último con un jugadorazo que era Lilian Thuram, que metió 2 goles. Simón. O sea, un lateral derecho se sumó al ataque y metió 2 goles. Y fueron los únicos 2 goles que metió en su carrera. Sí, lo que te No iba a recuerdo decir. si en toda su carrera o Con la selección. o con la selección. Ajá. Estoy casi seguro que solamente fueron en su carrera. Pero esos 2 goles le dieron el pase Simón. a la final. No, pues se inspiró, güey. O sea, algo que ya, como tú dices, ya no se ve. Sí. Y ya para terminar, seguramente se nos van muchos datos. De Sí. verdad que no quiero dejar de pasar a agradecerles a todos los que nos escuchan, porque siempre lo venimos a hablar con mucha pasión, con mucho interés, con mucho amor al fútbol. Pero la final fue muy polémica. Hubo un episodio antes de la final sobre lo que pasó con Ronaldo. Sí. Sí, ¿te acuerdas de eso? ¿Qué pasó en ese entonces? Sí, recuerdo que antes de la final Ronaldo se dice que tuvo convulsiones, ¿no? Aquí, sí. Merece esto. O sea, es un episodio triste acá. Sí. Y de hecho es uno de los datos que traía aquí porque no quiero sonar tan conspiranoico y acá porque no lo sé. Pero dime tú que eres acá bien futbolero, que sigues la carrera de Ronaldo y todo. ¿Cuándo chingados le volvió a dar una convulsión a ese vato? Nunca. Acá, ¿y por qué ahí sí, güey? Antes de la final, acá. Sí. No sé, o sea, me hace como muy extraño, ¿no? Es mucha casualidad. Simón. Tú dijeras que ya luego le pegó otra y así, bueno, pues, como lo de la rodilla, pues está bien. Sabes que se lesionaba de las rodillas. Pero convulsiones acá. Y luego también te llega a pasar algo así, pues los doctores que tienes y todo, se supone que no debía de jugar. O le dijeron, no, pues tú no vas a jugar. Y la pinche FIFA acá metiendo mano acá que no, pues ese güey es la estrella, tiene que jugar. Y luego pues patrocinados por Nike. Sí, supuestamente eso es lo que yo supe, que no recuerdo si fue el mismo día que le dio la convulsión o fue anterior, no recuerdo, pero por ahí No estoy seguro. Roberto Carlos lo menciona que era su compañero de cuarto y le tocó ver ese episodio. Ajá. Pero antes del partido, los medios decían que todavía no pasaban la alineación, porque siempre pasan la alineación quiénes van a iniciar, y por ahí apareció Edmundo Animal, ¿te acuerdas? El Edmundo. Simón. Que él era el titular. ¿Por qué? ¿Por qué Edmundo? ¿Dónde está Ronaldo? Y por ahí se empezó a escuchar eso de que le había dado una convulsión y eso, y que supuestamente uno de los rumores era de que sí se había convulsionado, pero que el patrocinador Nike presionó para que jugara. Sí, seguramente que sí. Sí, oye, hoy estamos, hay un contrato millonario, que curiosamente él traía los primeros zapatos Nike como que revolucionarios, ¿te acuerdas sí, de esos zapatos que eran mercurial, si no me equivoco, pero eran unos plateados con azul. Ajá. Que nada más Ronaldo los traía. Sí, pues como dato así rápido y curioso, antes todos los jugadores traían zapatos negros. Todos, ajá. Y Ronaldo fue el primero. O de los primeros. O de los primeros, ajá, que usó zapatos de color. Estos traen de color, ¿no? Pero curiosamente el otro era mexicano que también traía de color, que era Cuauhtémoc Blanco. Los de la bandera. Sí, Sí, los tenía. Ibas a los honores a la bandera con esos. Sí, monches, honores acá con los zapatos de Cuauhtémoc Blanco. O sea, donde la bandera, güey, era sí, válido, ¿no? Sí. Sí, y fíjate que es uno de los episodios curiosos que al final Francia se coronó campeón del mundo con un 3-0. Nadie esperaba eso. No. Nadie esperaba eso, un 3-0 con un... Yo creo que muchos dicen, ese mundial estuvo arreglado para que ganara la final Francia. Pero si miran la final, a pesar de lo que pasó con Ronaldo, esa fue una de las mejores actuaciones de Zidane en ese mundial. O sea, les puso un baile, por donde lo quieras ver, hizo jugadas tras jugadas. Francia tenía un delantero que se llamaba Stephen Guivarch. Ajá. Era malísimo. Ese güey no metió ni un gol. No, malísimo. Ajá. Se cansó de fallar en la final. Y hasta que apareció la figura de Zidane,
que metió 2 goles de cabeza, 2 Sí. tiros de esquina, Ah, sí. que también curiosamente los únicos 2 goles de cabeza en la historia, en toda la carrera de Zinedine Zidane, Órale. y los metió en la final. Le pegó como pinche dinosaurio de ese pelón acá, ¿no, güey? Un cocazo acá. Sí, y sí, los le- 2 goles. Le hizo túnel a Roberto Carlos. Acá. Ajá, sí, 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 Simón. sí, sí. Y el último gol fue de Emmanuel Petit. Ah, sí, ¿Te acuerdas sí. del cabello así? Ajá. De los pocos franceses, Emmanuel Petit, o sea, Sí. pues ya es el 100% francés. Ey. Y así terminó este mundial, o sea, como te digo, podemos comentar muchas otras historias, creo que es de lo más sobresaliente. A todos nuestros usuarios y seguidores, déjenos en los comentarios qué más se acuerdan del Mundial de Francia. Les recuerdo que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, y que nos dejen sus comentarios sobre el Mundial de Francia. Ariel, no me queda más que agradecerte que muchísimas gracias por venir a grabar de nuevo este episodio. Muchas gracias. Sí, no, gracias a ti por la invitación y también quiero agradecer aquí ¿cómo se dice? ¿El espacio? El espacio a Luis. Sí, no, siempre muy acá, muy atento, muy amable. Y así rapidito nada más le voy a robar 1 o 2 minutos porque quiero, ¿cuántos seguidores tienes en el Face? Tengo ya casi 200,000. Casi 200,000, es un putazón. O sea, yo me acuerdo cuando este vato empezó, no, que voy a hacer un Facebook, güey. Está loco este, güey. Y ya lo hizo y quiero hacerle un regalo a Quito A ver. por su podcast acá muy, 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 muy chingón, la neta. Me gusta mucho. Y te traigo un regalo. Guacha, A ver. aquí para que lo vea todo el mundo. Ah, mira. Órale, está chingón. Sí, muchas gracias. Sí, no, es la camiseta oficial de las memorias de un futbolero. Ah, mira, muchas gracias, Ariel. Ahora sí que me sorprendiste. Sí, guacha, memorias. Y Sí. no, y trae el de escudo, trae Sí, el de las memorias, ahí ponlo en la cámara, guacha. muchas gracias. Ey. Órale, así me sorprendiste. No. ¿Y qué número trae? El 3 es para los que no saben, que casi no lo mencionamos, pero Ajá. es por mi más grande ídolo, que es Paolo Maldini, el 3. El 3 que yo en mis inicios como futbolero jugaba De defensa, portero, y después ahí me anduve alocando ahí en el ataque, pero Sí, siempre man. fui más defensor. Muchas gracias, Sí, Ariel. por eso el 3. Sí. Muchas Ey. gracias. Arre. Muchas gracias. Esta la voy a vestir el próximo episodio. Simón, arre. No, pues. Con eso nos gracias, despedimos, Ariel. De verdad, muchas gracias. Dale, Quito. Saludos, muchas gracias.